hoy. Oigan, Exacto. Manuel de J. Jiménez, perdón, no hay nada que festejar con el TECMEC. Las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor que se hicieron para homologar están diseñadas para restringir la libertad de información vía proveedores de servicios virtuales. Urge que el gremio hable de esto. Hay que hablar un día de esto con Musacchio, que sabe mucho de derechos de autor, para que nos expliques. oiga, ya está nuestro invitado con nosotros. Ya está. Sí, nada más termino. Luis Enrique Olivares, saludos queridos amigos. Gotita de lluvia, Jorge Meléndez, saludo. Gracias. Saludos a todos, gracias. Saludos a todos. Gracias. Y todas. Ya está con nosotros nuestro invitado, por favor. Ya estamos aquí con nuestro querido Raúl Romero. Pues nos conocemos de hace siglos, quiero decirles, desde la huelga esa de 1998, ¿no? Si no mal recuerdo, ya pasó mucho tiempo, éramos unos jovenazos y ahora pues ya los años nos pesan un poco, mi querido Raúl, y pues hemos continuado allí, Raúl ha continuado una batalla en movimientos sociales muy importantes, ahora muy también cercano al EZLN, es un gran referente Raúl para hablar de este movimiento. Y bueno, con nuestro querido Pablo González Casanova en la UNAM, ahí está Raúl también trabajando muy de la mano en este gran académico que yo creo que es uno de los pocos académicos que nos quedan con esa gran sapiencia en México. Y bueno, Raúl, ¿cómo viste esta visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos y la reunión con Trump? Raúl, se lo quiero complementar porque ayer salió una carta que firma Pablo González Casanova con otros intelectuales, entre ellos el ex delegado en Tlalpan, ahorita se me va el nombre, López y Rivas, Gilberto López y Rivas, diciendo no tiene que ir para nada el señor López Obrador a Donald Trump. Es decir, ya que preguntó esto Alejandro, lo refiero también por la carta de ayer en la jornada. Así es, buenas noches Alejandro, Jorge, Eric, Karina, un gusto saludarlos, saludar a todos las compañeros y compañeras que nos escuchan. Gracias por la invitación. Sí, desde luego, ayer un grupo de intelectuales, de académicos, de pensadores, de militantes, de activistas, sacaron esta carta donde desde luego se sumaban a esta voz crítica, que hay que decirlo, primero, el contexto en el que está el viaje, ¿no? Y en el contexto en el que está el país, ¿no? Que muchas veces se confunde desde dónde viene, ¿no? Por ejemplo, ayer y hoy en la mañana las terribles imágenes que subía la señorita esta del PAN, Mariana Gómez del Campo, ¿no? Ridiculizando una forma mexicana de las clases populares de viajar, ¿no? De hacer regalos. O sea, vimos todo un despliegue de la derecha, de la burguesía, de una parte de la burguesía, de una parte de la derecha, sobre todo las ¿no? Que está enojada, que está resentida porque pidió poder político y que le sigue afectando que un López esté en el poder, ¿no? Que un presidente hable en español en Estados Unidos, ¿no? Que viaje en sus propios. Entonces, hay ahí un sector que yo diría no es una crítica, sino más bien es un odio de clase, y hay que ponerlo así, ¿no? Una derecha burguesía que no logró entrar al gobierno, que no logró entrar a los beneficios que está generándose con la actual administración y que está resentida. Y por el otro lado, hay todo un sector de los que me incluyo, pues más de una corriente que yo le llamaría latinoamericanista, ¿no? Antiimperialista, ¿no? Que cuestiona severamente el modelo capitalista, que decíamos cuidado con, y deseamos y seguimos diciendo, porque
hay que poner también en contexto que el viaje no acaba con el discurso. Es más, que el discurso era la forma simbólica, era la foto, pues, ¿no? Y que la cena todavía sigue siendo ahorita el momento simbólico también, pero que todavía esto continúa por lo menos hasta noviembre, cuando sean las elecciones en Estados Unidos, pero que continuará, que este viaje todavía seguirá retribuyéndole a Donald Trump y a los conservadores en el proceso electoral, como ya nos comentaban ahora que decía la pequeña y breve encuesta que hizo Alina, pero que ya orientó el voto de algún sector de los mexicanos, ¿no? A hacer. En segundo lugar, decir, hay estos dos matices. Hay una que es un odio de clase, que se expresa mediante crítica, que en realidad es ridiculización, y otra crítica que tiene una experiencia histórica de decir, de analizar durante varios años cuál es la relación de México con Estados Unidos, cuál es la relación que está ahí, cómo nos relacionamos, cuáles son los antecedentes, cuál es el tipo de relación que se tiene. En segundo lugar, es decir, el contexto que se viene dando, yo quiero recordarles hace unos meses cuando el presidente de Argentina le proponía a Andrés Manuel hacer un bloque progresista que incluyera a América Latina. Andrés Manuel dijo, no, tenemos una relación de hermandad con América Latina, pero nuestra relación es comercial, es geopolíticamente con Canadá y con Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay que ponerlo en esa perspectiva porque también desbarata un mito y nos echa abajo un anhelo de quienes hemos pensado que relacionarnos con América Latina no solo por los vínculos culturales, sino por la posición política, económica, geopolítica que se podría tener, tendría más provechos, sería más provechosa para la región, ¿no? No solamente se trata de mirar al sur, de ser un sur, de articular los sures, ¿no? Sino incluso se trata de, yo lo platicaba con alguien en la mañana, decía, ¿qué pasa si de repente a periodistas unidos, ¿no? O a fotoreporteros llega BBC y les ofrece que se asocien y les dicen, les voy a comprar sus fotos, sus artículos y los voy a poner en mi sitio, ¿no? En realidad es un gigante que los está absorbiendo, ¿no? Es un gigante que está absorbiendo y que está aprovechando el capital, la fotografía, el análisis, la capacidad de agenda para integrarla directamente a su coche, ¿no? Eso es lo que está sucediendo un poco con esta idea de la integración de Canadá y Estados Unidos, dos potencias económicas, dos bloques económicos con su poder militar, con su poder comercial, sumando a México a ese integración. Es el gran sueño de Salinas, sin duda alguna. Recordar ahora el Tratado de Libre Comercio del 94 no nos pueden, a mí me lleva a recordar inmediatamente aquellos discursos de la entrada a la modernidad, del progreso, ¿no? Del 94, que vimos precisamente en otra etapa de crisis, ¿no? Que vivimos en otro momento, justo lo comentábamos por la tarde, ¿no? Aquella crisis económica que se terminó de configurar también con este Tratado de Libre Comercio y una situación similar también o parecía en el contexto de violencia, ¿no? De crímenes así, de magnicidios, ¿no? Donde hasta incluso un candidato fue asesinado. En fin, un tratado de libre comercio que además hay que decirlo, tiene bases neoliberales. O sea, el TECMEC tiene una base neoliberal. De los 34 capítulos que se tiene, 22 son tal cual los 12 capítulos del Tratado de Libre Comercio del 94, hay que ponerlo así. De los riesgos que incluye este nuevo tratado, se han mencionado tres, estos que mencionan sobre los derechos digitales, bueno, sobre derechos de autor y los candados digitales que hay los compañeros y compañeras de la Red de Defensa de Derechos Digitales han alertado mucho sobre los riesgos que se corren, ¿no? Al poder, uno ya no puede reparar sus propios aparatos, ¿no? Es básicamente lo que nos están diciendo. Uno ya no puede hacer una captura de pantalla, uno ya no puede digitalizar un libro, uno incluso sin un debido proceso, si alguien denuncia que hay información que viola derechos de autor, tiene que ser directamente bajada por las industrias de Internet y se corre un gran riesgo que en realidad ha sido utilizado en Estados Unidos y otros países, que es para la censura directamente, ¿no? Para la censura política, ¿no? Y para recortar este derecho a la democratización del mundo digital, del mundo virtual, ¿no? Y que está ahí y que se ha alertado. Un segundo elemento sobre el que se han puesto ha hecho llamada la atención es el tema de los transgénicos, ¿no? Que precisamente intelectuales o activistas y propios campesinos han dicho frente a la apertura comercial y frente a la mayor demanda de maíz principalmente, va a haber un momento en el que no se va a poder surtir toda esa cantidad que se está demandando y se va a recurrir al maíz transgénico. Es uno de los riesgos que está ahí, que ya se alerta, que se
Y un tercer elemento que también se insiste es que este tratado refuerza a México como un país maquilador, ¿no? Como un país que sigue siendo maquila para la industria automotriz, ¿no? Que sigue produciendo para la industria automotriz, que además ahí ya tenemos que conectarlo con todo lo que está. Entonces, yo creo que este tratado no solo tiene una base neoliberal, refuerza el discurso de libre comercio, sino que además es un paso más en lo que se llama o hemos venido denunciando, y que de hecho el propio Andrés Manuel dice en su gran discurso, eso no podemos negarlo, hay toda una gran producción el día de hoy, no solo en las discursividades, en las posturas físicas, los propios símbolos, a donde va a ir con Lincoln, luego con Juárez, y desde luego un pueblo festivo que se llega a identificar ahí por primera vez con un presidente que salen a hacer con mariachi, salen a bailar. Hay toda una vida performática que está dentro de esto, que es una performatividad que hay que reconocer, está ahí, y eso es uno de los grandes atributos del actual gobierno. Así ganó, ¿no? Recordemos precisamente la ceremonia de la entrega del bastón de mando, ¿no? Aquel 1 de diciembre, ¿no? O sea, las fiestas patrias, recurre mucho a los símbolos patrios, como lo hizo el PRI, como lo hizo el PRI en su momento, recurriendo a ciertos actores, a ciertas figuras, a ciertas actrices, a ciertos símbolos que están ahí. Pero eso no debe ocultar lo que está en el fondo. En el fondo, y el propio Andrés Manuel lo dice, y el propio Trump lo recalca, estamos hablando de una integración regional, de una integración comercial regional, que no solo es comercial, sino que también es territorial. Ya lo decía yo, ahí en la parte comercial está el tema del maíz, está el tema de la industria automotriz, está el tema de los derechos de autor, pero también está todo otro proceso que se ha venido dando, que es vincular necesariamente, por ejemplo, los megaproyectos con toda esta integración territorial de Norteamérica. Si ustedes ven, por ejemplo, el proyecto integral Morelos, que es este gasoducto y las termoeléctricas y el acueducto que conecta Tlaxcala, Puebla y Morelos, esa termoeléctrica tiene el objetivo principalmente de suministrar energía a la industria automotriz, que es parte de lo que ahora está haciendo, ¿no? La parte del acuerdo comercial, ¿no? Si ustedes se van más hacia el norte, hacia el sur, ¿no? Conectar toda esta parte del corredor transísmico, el corredor interoceánico, y luego lo que es el Tren Maya, o el tren mal llamado Maya, como insisten los pueblos en decir que no es que es un tren que también está apropiándose o despojando culturalmente, lo que estamos viendo es cómo y ambientalmente, ¿no? Y culturalmente, y de varios tipos. Estamos viendo cómo se corre esta integración llega hasta esta parte del sur que había resistido durante muchos tiempos, que ha estado resistiendo y que hoy Andrés Manuel está integrando. Pero al mismo tiempo, está la integración comercial, está la integración territorial, y también se recalcan los discursos, y hay que tenerlo ahí con mucho, o sea, poco a poco iremos entendiendo las claves de los discursos, pero en todo momento exaltan esta idea de la alianza para combatir al crimen organizado y para combatir la corrupción. Bueno, ahora entendemos por qué precisamente la Guardia Nacional y la militarización de la seguridad pública, que no es más que un modelo de seguridad típico norteamericano, exigencia de la Iniciativa México. Yo esto lo veo de manera general, y ahorita yo me preocupa, lo pongo como preocupación para dialogar, me preocupa que en este momento estamos asistiendo y estamos analizando apenas a lo que está en el papel, ¿no? Pero a lo que está en el papel y se hace público sobre el tratado, ¿no? Luego tendremos que ver lo que está en el papel, pero no decidió hacerse público por ahora, y que también está en el tratado, y que en los años recientes nos trajo el Plan Mérida, ¿no? Que fue precisamente esta hora de combate al crimen organizado que significó toda esta parte. A ver, Raúl. Sí. Espera, estamos hablando entonces. Espera, es que está muy interesante lo que estoy diciendo y yo necesito preguntar. O sea, a ver, entonces estamos hablando de que lo primero que nos da a notar, que es la parte muy importante que hay que decirlo, son los discursos,
como bien lo mencionas, ¿no? Ahí es en donde nosotros vemos las clases de política y por qué los políticos son políticos y cómo ocupan en verdad la política. A mí me parece que ambos discursos fueron muy bien construidos, lo mismo que tú dices, pero también creo que hay que poner atención en esta parte que es como leer entre líneas, ¿no? Todo lo que estás diciendo, todo lo que va a tener que pasar para que la relación México-Estados Unidos no se rompa, porque a México no le conviene en lo más mínimo por la cuestión comercial, ¿sí? Porque pues es nuestro primer a quien le surtimos, ¿no? O sea, nuestro primer socio, por así decirlo, no sé. Entonces, estamos hablando de un gran discurso de ambos presidentes, estamos hablando de una relación que definitivamente no quieren romper, pero también estamos hablando de que a final de cuentas el presidente está entrando en algo que siempre se ha quejado, que es el neoliberalismo y todas estas cosas, ¿no? Sí, y yo cuestionaría ahí, un poco invitando al debate, o sea, ya damos casi por natural que nuestra única relación y que no podemos romper relación con Estados Unidos. Yo creo que precisamente ese es precisamente uno de los grandes problemas de la dependencia económica de Estados Unidos, que México se ha negado a abrir relaciones comerciales con otros países, no solo del sur, otros países de Europa y de Asia, ¿no? Y que ahí está la clave para lograr una defensa, romper esa dependencia económica. Que no, insisto, la dependencia no solo es militar y no solo es territorial, sino también hay una dependencia que es la que la determina, que es económica, y que ahí México históricamente se ha negado a romper esa relación, salvo las excepciones que bien recupera Andrés Manuel, ¿no? Pero que en este caso no, por eso comenzaba yo recuperando el discurso o el alto que le puso Andrés Manuel al presidente Fernández de Argentina, cuando Fernández le propone hacer un bloque progresista con los países de América Latina, fue precisamente con esa intención. Y recordemos, porque entonces siempre se nos dicen que solo está que no podemos romper relación con Estados Unidos porque es nuestro mayor socio comercial. Le digo, sí, no se puede romper relaciones inmediatamente, pero sí pueden comenzar a fortalecerse otras relaciones. El gran momento de América Latina en la década pasada se vivió cuando se conformaron bloques económicos que unían a países como Brasil, Argentina, Venezuela, Cuba, incluso Chile, el ALBA, ¿no? La Alternativa Bolivariana para América Latina. Que eso fue gran parte de lo que disminuyó el poder de Estados Unidos en la región. Lograr integrar bloques comerciales, bloques políticos, bloques incluso hasta militares con los países del sur. Eso es lo que muchos insisten en que cuando se dice México tiene que voltear a ver al sur, es precisamente para sacudirse esa relación de dependencia comercial que se tiene hacia Estados Unidos, ¿no? Y modelos económicos más sustantivos. Sí, mi querido George. No, pero entonces lo que tú dices es que el señor López Obrador tiene un discurso quizás hasta muy florido cuando habla de corridito, pero tiene una práctica en donde sigue fortaleciendo a la mafia del poder. Y digo esto porque, bueno, la cena con los ricachones y todas estas cosas que tú estás señalando, por ejemplo, lo de Huesca, ahí hay un litigio anterior sexenio, pero hay un asesinado en la época del López Obrador que está impune el asesinato, que eso es lo más importante, ¿no? Y así podemos ver cómo nuevamente, ahora que estábamos hablando antes de que tú llegaras, o ya nos escuchabas, pero de todas maneras vale la pena decirlo, el señor Salinas Pliego hace un nuevo llamado a la rebelión. Y lo digo muy claramente. Él dice, dejemos esto de la pandemia, salgamos de las casas y pongámonos a trabajar porque es la única manera de sacar el país adelante. Mientras, con todas las deficiencias que tenga López-Gatell y López Obrador y demás, pero sobre todo Claudia Sheinbaum dice, no, cuidado, hagamos esto, aquello. Pues este
fulano, ya iba a decir una grosería, y está bien que lo hubiera dicho, este fulano ha llamado 2 veces a la rebelión. Y yo decía, ahora hay un rumor que ya hasta Javier Alatorre va a sacrificar. Y así son los ricos, ellos sacrifican al que sea, que en un momento dado no les sirva. Pero entonces quiere decir que López Obrador tiene un discurso y en la práctica hace otra cosa. Creo que tú lo resumes muy bien, Jorge. Al menos lo que nosotros, con varios grupos políticos, intelectuales con los que participamos y hacemos revisiones, justo decimos que es un gobierno muy basado en los discursos, en la discursividad, ¿no? De hecho, si ustedes, uno de los libros que son claves referentes, que incluso yo creo que lo tienen como libro de cabecera muchos de los seguidores del actual presidente, de Chantal Mouffe y la estrategia populista, ¿no? Para un populismo de izquierda, ¿no? Donde hablan precisamente de recuperar esta estrategia populista de pueblo contra la oligarquía, que según las ideologías o el estado de ánimo casi del presidente se puede adaptar a fifís contra chairos, o liberales contra conservadores, o pueblo bueno contra pueblo malo, ¿no? Esa estrategia de confrontar a dos bloques para capitalizar al bloque del que él se asume representante, que es el bloque del pueblo, ¿no? Frente a los oligarcas, fifís, conservadores, todos ellos, pues, ¿no? Es una estrategia populista que es una estrategia discursiva que no precisamente se reproduce o se lleva a los hechos, ¿no? Y esta misma autora, Chantal Mouffe, nos dice que incluso quien mejor ha utilizado la estrategia populista como discurso fue Margaret Thatcher, ¿no? Y que precisamente fue un discurso de confrontación contra la clase obrera, ¿no? Contra los obreros y contra los sindicatos beneficiados, ¿no? Para contrarrestar y restar el poder económico. Lo que nosotros vemos hoy en la escena es que esto que dice Andrés Manuel de separar el poder político del poder económico no es real, porque a quien invita a la cena es al poder económico, ¿no? Es no solo Alfonso Romo como el jefe de gabinete, sino es a Salinas Pliego, el que hace 3 semanas los propios seguidores e intelectuales de Morena decían que había que expropiarlo y que había, ¿no? Hoy es uno de los invitados principales, ¿no? Como lo es Slim. Y retomo estos dos nombres, además de los otros 6, 7 que hay por ahí. Pero fíjate que hay dos que a mí también me llaman mucho la atención, porque son Olegario Vázquez, que manejan Vázquez Aldir y Bernardo Gómez. Y algunos dicen que Bernardo Gómez, a pesar de que Televisa iba de caída y ahora ya más o menos con la cuarentena está regular, Bernardo Gómez es el vínculo entre Jared Kushner y el gobierno de López Obrador, como lo fue antes con Peña Nieto. Sí, déjame cuidarlos. Nada más decir que justo hoy sube la agencia Reuters una nota en donde los activos de Televisa se reponen después de que pues se dé esta visita. Entonces, no, lo que está diciendo Jorge es muy cierto, son cuestiones que se den en el sector financiero aislado, sino esta cuestión que hizo el señor Bernardo Gómez le dio una solidez a Televisa para subir. Entonces creo que hay que ver también muy bien cómo se mueve el sector financiero para entender cómo se dieron estos movimientos. Y bueno, lo que sí a mí me gustaría, porque tiene una muy buena definición Raúl de Alfonso Romo, que nos diga quién es Alfonso Romo históricamente, porque creo que no se ha dicho mucho, pero sí es un factor muy importante el que juega Alfonso Romo. Les decía justo esto que comentaba Jorge, o sea, Olegario y Bernardo por un lado, ¿no? Como esta parte de los empresarios que se decía habían sido excluidos, pero que hoy lleva como parte del poder, del bloque de poder económico gobernante realmente. Entonces, hoy nos damos cuenta que no hay tanta distancia entre el poder político y el poder económico, que conviven perfectamente en una cena, que comparten menú, que se toman fotos, que son parte, pues, de ese grupo. Incluso a mí me hubiera interesado más, y habría que estar al tanto de qué se dijo en la cena.
ahí está más de los discursos, ¿no? Ese es el chisme, a ver si se fueron o no a la cámara, ¿verdad? ¿Y qué están diciendo, no? Ahorita le estaba siguiendo en Twitter que varios están diciendo, están ya anunciando las inversiones que se hacen de uno y de otro lado, ¿no? El empresario tal invierte en México, el empresario tal invierte en Estados Unidos, abren negocios. O sea, ¿cuáles son los acuerdos que están dando ahí? Pero yo traía a colación estos dos nombres antes de pasar al tema de Alfonso Romo, el de precisamente el de Salinas Pliego y el de Carlos Slim, porque son los dos empresarios que más se beneficiaron con la etapa de desestructuración del Estado mexicano con el neoliberalismo. Salinas Pliego con TV Azteca y Slim con Telmex, ¿no? Las dos grandes paraestatales de teléfonos y televisoras, ¿no? Que es donde te digo justo. O sea, cuando insisten en decir que estamos en un gobierno populista o de nacionalismo revolucionario o de izquierda, ¿cuándo van a empezar a recuperar todas esas empresas que son tan ricas y que eran del Estado mexicano? La televisora de acá de la Jusco, ¿no? Y la telefónica fueron regaladas prácticamente por el poder político a estos empresarios y hoy uno de ellos es uno de los hombres más ricos del mundo por el poder que se quiere. Entonces, esta convivencia con los empresarios neoliberales que hoy están ahí es importante. Y desde luego esta idea, esta alianza con Alfonso Romo, que es precisamente un economista, un empresario que se vio beneficiado muy bien con el Fobaproa, ¿no? Exadmirador o por ahí, así se adjudicó él, seguidor de Pinochet, ¿no? De Maciel, ¿no? Así se ha definido, ¿no? Con negocios en los transgénicos también, ¿no? Que logra articular a la otra burguesía que se había visto afectada con el fortalecimiento, digamos, es una sola burguesía, pues, ¿no? Pero hay sectores, ¿no? Y algunos se habían visto perjudicados y son precisamente estos de los que Romo intenta integrar, ¿no? A todo este grupo de empresarios que no se habían beneficiado con los sexenios anteriores y que hoy se están viendo beneficiados con el actual gobierno bajo la promesa precisamente del crecimiento de la industria interna, la reindustrialización, ¿no? El nuevo comercio y toda esta parte. Entonces, al final de cuentas son la misma burguesía, son el mismo sector empresarial que se ha enriquecido a costa de la pobreza, a costa de la explotación, a costa del saqueo de los recursos naturales en México, a costa de la minería, ¿no? A costa de la contaminación, a costa del asesinato, que además hoy está extendiéndose hasta el sur. Entonces, está ahí, hoy creo que más allá, insisto, de los discursos que hay que aplaudirlos, de toda la escenografía que estuvo alrededor, lo que estamos viendo es las bodas de plata del poder económico con el poder político de la Cuarta Transformación. Y además, ¿no? La amistad cariñosa, por decirlo de alguna forma, que tiene el gobierno de Andrés Manuel con el gobierno de Trump. Desde años atrás, vayamos a la etapa de gobierno de Ciudad de México, de Andrés Manuel, cuando por medio de Marcelo Ebrard trajeron a Rudolph Giuliani, al alcalde Rudy Giuliani, ¿no? Para imponer la lógica de tolerancia cero, ¿no? Y borrar las ventanas rotas, efectivamente, que es donde empezó con toda la etapa de gentrificación de la Ciudad de México. Una de las partes importantes de las recomendaciones que hacía Rudolph Giuliani en aquel entonces era limpiar los barrios, recomercializar los gentrificados. Una parte importante de los barrios claves de la Ciudad de México, bajo el gobierno de Andrés Manuel, fueron entregados a concesión a Slim, ¿no? A la Fundación Carso, ¿no? Que fueron convertidos precisamente. Entonces, esa relación que está desde antes del 2000 viene floreciendo, viene creciendo y hoy llegamos a esas bodas de plata. Insisto, de la 4T, del poder político, del poder económico bajo la Cuarta Transformación y al sello de esa amistad que además tendrá una utilidad política para Trump en cuestiones electorales. Allá él sabrá cómo capitalizarlo, pero que, insisto, además, como decían en la carta estos intelectuales, puede ser riesgosa, porque si no gana Trump, entonces México le apostó a un candidato, ahora abiertamente le apostó a la reelección de Trump, y si no gana, tendrá que reconstruir y mover sus fichas hacia el futuro. Entonces, ¿fue una buena decisión ir a Estados Unidos? No. Pues,
Lo que yo diría innecesaria, claro. Sí, y yo lo creo, perdóname George que lo diga de esta manera, fue muy mesurado el presidente de Canadá al no ir en estos momentos porque hay una pandemia y precisamente pues es ser como un poco sensible, pero pues también le debemos mucho a Donald Trump, que es como parte del petróleo, es como estas cuestiones que todo el tiempo habla muy bien de nosotros. Pues, ¿cuál va a ser el costo? Esa es la pregunta que no solamente yo me hago, que todo el mundo nos estamos haciendo. ¿Cuál es el costo? ¿Qué tanto vamos a pagar más adelante? Y como dicen, pues, te lo presto en peso, pero te lo cobro en dólares, ¿no? Pues, yo creo que Justin Trudeau, aparte de que tuvo COVID, yo creo que no fue por dos razones. Una, el señor Donald Trump le iba a poner impuestos al aluminio y al acero canadiense. Y obviamente él está en contra. Pero dos, el señor Trudeau quiere poner la famosa energía limpia, que no es tan limpia, ya lo vimos en un programa acá, que tiene mucho de sucio en todos sentidos. Pero además, el señor López Obrador hace algunos lances toreros muy espectaculares y les quiere cobrar a las mineras impuestos que pagan 50 pesos por hectárea al año. Entonces, pues también Justin Trudeau dice, ¿qué óvole? ¿Ya me quieres cobrar lana de lo que yo exploto ahí? Pues tampoco. Entonces, hay toda una serie de complicaciones. Lo que sí creo, y estoy totalmente de acuerdo, yo he estado de acuerdo con el STLN hace mucho tiempo, incluso hasta fui asesor, no sé por qué, pero tengo ahí mi escrito por Marcos, es que no estamos viendo hacia el sur, como dice nuestro comandante Gilberto López Rivas, y como también testimonia Facio, que firmó ese escrito, que él y yo estuvimos en una dirigencia de la Unión de Periodistas Democráticos, no estamos viendo hacia el sur. Era el momento de darle la mano a Alberto Fernández, que está en una situación muy difícil, porque en efecto el ALBA se acabó. Es decir, ya no está Evo, ya no está ni Lula ni Dilma, ya pues está solo con un Maduro cercado. Afortunadamente, los peleles como Guaidó son demasiado torpes y se caen solos. Y no lo digo yo, sino lo dicen en Estados Unidos. Bueno, a este güey le hemos dado decenas o centenas de millones de dólares y no la levanta. Pues ya no le demos a él, busquemos a otro, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí México tiene que voltear a ver a Alberto Fernández y a quienes se pueda, porque el panorama es desolador y si te van a asaltar y estás tú solito, pues estás perdido, y si estás acompañado, pues cuando menos medio te defiendes, ¿no? Y si no lo ve así López Obrador, pues quiere decir que él se quiere aventar la bronca solo, y para mí está totalmente equivocado. Así es. Oye, y perdiendo justamente este ALBA, no solamente, pues claro, como se ha perdido, sino metafóricamente. Mi querido Raúl, ¿qué opciones ves tú que se pueda hacer para justamente hacer uniones con el sur? Sí, vemos que es difícil que lo haga este gobierno, cómo impulsar una agenda ciudadana, que creo que esto es muy interesante plantearlo ahorita más allá de cualquier gobierno. Creo que lo hemos hecho toda la vida, pero creo que ahorita es importante rectificarlo e impulsarlo. ¿Cuáles ves las opciones que podemos hacer para voltear hacia el sur y poder cambiar un poco el rumbo de este país? Yo sería más
pesimista o prudente quizá, y diría que antes que voltear al sur regional, habría que voltear al sur de México, ¿no? Habría que voltear un poco. Mira, yo sé que puede generar un gran debate, pero lo digo así. Tanto en países como en Cuba y como ahora en Venezuela, si han sobrevivido incluso a bloqueos económicos, fue por el fortalecimiento del poder popular y económico hacia adentro, ¿no? Eso es lo que vimos hacia adentro. Entonces, puede no gustarnos la orientación política, podemos no compartir definiciones, rumbos que han tomado de cualquier tipo de sí, pero hay un ejemplo ahí de organización interna fundamental para el sostenimiento de la autodeterminación como país, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es precisamente lo que tendría y que desearían muchos y que entiendo muchos incluso de mis amigos que hoy militan y que están cercanos al gobierno o que estuvieron ahí, lo que deseaban, el fortalecimiento del poder ciudadano, del poder de las comunidades, del poder de las localidades, de las cooperativas, de impulsar un desarrollo desde adentro, entendido el desarrollo como lo definen los propios pueblos y comunidades, ¿no? Creo que esa sería la mejor, o sea, creo que la apuesta ahora sería por crecer hacia adentro, por empoderar, como dicen algunos otros, por fortalecer el poder de la ciudadanía, de los periodistas, de los movimientos de víctimas, de los pueblos originarios, ¿no? Incluso yo ahora no hace mucho compartía alguna conversación sobre lo exitoso que son las policías comunitarias para combatir al crimen organizado en ciertas regiones. Uh-huh. Y me decían, sí, pero no puedes llevar policías comunitarias a todo el país. Y yo decía, sí, pero ahí donde se pueden dar hay que fomentarlas, claro, no destruirlas, no cooptarlas, no inhibirlas, ¿no? Entonces, fortalecer, entender que el México diverso del norte, sur, centro y los muchos Méxicos y los muchos pueblos que hay, tienen formas distintas que pueden convivir y que pueden ayudarnos a salir del atolladero en el que estamos. Entender que el modelo del tren o del corredor al sur del país puede contribuir más a esta dependencia, no solo puede, va a contribuir más a esta dependencia y este sometimiento que si se apostara hoy en muchos países del mundo se está apostando más a la soberanía alimentaria. O sea, nos dicen que el sur ha sido olvidado, es pobre, no, el sur ha sido empobrecido porque le quitaron a los pueblos la tierra en la que cultivaban sus alimentos, con lo cual se mantenían además no solo sanos, sino en una soberanía alimentaria y en una capacidad de autoproducción de sus propios alimentos. ¿Qué hicieron? Los grandes debates que se dieron en América Latina sobre algunos temas, yo te voy a decir, por ejemplo, en Brasil fue reforma agraria, ¿no? En Brasil, el movimiento de los trabajadores sin tierras le puso a Lula y primero y a Dilma después reforma agraria, que revuelvan a distribuir la tierra, ¿no? Ahí está, habría que retomarlo para México. En Argentina y en Bolivia se pusieron debates interesantísimos como socialización de los medios de comunicación. Se decía una tercera parte para el sector privado, una tercera parte para el sector estatal y una tercera parte para los pueblos colectivos y organizaciones de la sociedad civil. ¿A poco no sería un gran contrapeso hacia TV Azteca y hacia Televisa que las organizaciones de la sociedad civil tuvieran sus propias televisoras con acceso al canal, ¿no? En Chile y en Argentina también nos enseñaron que para dar esas transformaciones había que avanzar en temas de justicia, memoria y verdad, ¿no? Ahora, afortunadamente, en Ayotzinapa tenemos nuevas noticias, pero Ayotzinapa es uno de los muchos casos que están ahí. Están los crímenes del 68, están los crímenes del Algonazo, están los crímenes de Aguas Blancas, y avanzar en procesar esos modelos de justicia, romper el pacto de impunidad o el borrón y el cero, partir del cero, como se dice actualmente, ¿no? Creo que todas esas cosas son las que hay que mirar para empoderar hacia adentro a la gente, a los movimientos, a las organizaciones de distinto tipo, para tener en todo caso ya ahí un poder soberano, popular, propio, que nos defienda, que ya no vamos a necesitar que nos defienda, pues si somos capaces de defender lo nuestro, ¿no? Si somos capaces de defender lo que tenemos, porque nos sentimos parte de eso, no necesitamos más que empezar a crecer y después a articular alianzas con otros países hacia América, que entiendo sigue siendo una América convulsa, sigue siendo una América en movimiento, sigue siendo una América en disputa, y creo que si México lograra consolidar esto que digo, podría ayudar a ser un referente importante para la región.
Así pues sí. Cari. Pues es que fíjate que a mí me parece bien interesante cuando se habla de todo este tema del sur de América, porque entonces veo que, como tú mencionas, hay grandes modelos de políticas públicas y de políticas que hacen que el campo se vuelva a resurgir, que toda la sociedad como que se vea más padre y todo eso. Sin embargo, veo y sigo viendo que no pasan de ello, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, lo que estás diciendo suena muy bien, pero yo no sé si eso sea un camino para México. O sea, tal vez serían unos modelos que podríamos tomar para adaptarlos al sistema económico, político y social mexicano, porque nuestras sociedades, y digo muchos saludos a toda la gente de Argentina, de Venezuela que conocemos y que nos ven, pero tenemos unas culturas completamente distintas. O sea, no funcionamos de la misma forma. Yo he convivido con muchos amigos argentinos y la verdad es que sí hay una gran diferencia hasta en la forma de cómo uno enfrenta ciertos problemas y ciertas situaciones. La ideología es distinta. Entonces, basado en eso, yo digo, claro que suena muy bien y claro que sería una gran idea y claro que padre que puedan ser políticas públicas integrales entre todos los países del sur de América. ¿Por qué no? Suena bien, ¿no? A final de cuentas, no sé qué tan óptimo puede ser para nosotros en estos momentos en donde tenemos además una economía que está cayendo, en donde el mismo secretario de Hacienda hoy dijo que todavía no es momento para renovar la cuestión financiera y económica porque estamos por una pandemia, pero que ya hay que irlo pensando, ¿no? Mientras te está diciendo la bolsa, pues, bueno, a nivel internacional que México ha ido en declive su economía. Entonces, no sé qué tan óptimos podrían ser estos modelos para México, pero ¿tú qué piensas? O sea, no sé cómo lo ves tú. Yo nada más podría un paréntesis sí, rápidamente sí. que creo que también tenemos que empezar a cambiar los paradigmas, porque estoy de acuerdo en que tenemos cosas muy diferentes con los países latinoamericanos, como es Uruguay, como es Venezuela, como es Argentina, pero tenemos más cosas diferentes con los estadounidenses. En realidad, con los estadounidenses no tenemos una idiosincrasia nada parecida, más bien la hemos adquirido por los paisanos, no porque en realidad tengamos una idiosincrasia muy parecida a comparación de los países latinoamericanos, donde sí tenemos mucho más cuestiones, desde devaluaciones, desde precariedades en el campo, en donde sí tenemos, y cuando vas a esos países y no hacemos el turismo que se le llama de estructura, sino vas a conocer realmente a los amigos, al pueblo y tal, conocemos y tenemos problemas muy identificados que somos muy particulares. Entonces yo creo que tendríamos que experimentar un poco en esas particularidades. Pero la No sé qué historia tú no qué piensas. miente. O sea, déjame, la historia no miente. Y entonces, eso que tú dices es muy cierto, Ale. Claro, tenemos más relaciones, más cosas en común con los latinos que con los del norte, pues sí. O sea, no nada más Estados Unidos, sino hasta con el propio Canadá, ¿no? Claro, Pero a lo que me claro. refiero con la historia, que la historia no miente, es que a final de cuentas la experiencia económica está allá arriba. Y entonces, eso es algo que nosotros como país independiente no hemos logrado sin estar aliados con ellos porque por sí solos no podemos. Y entonces, más bien tendría es que es un debate muy largo, ¿no? O sea, es algo muy largo, pero tendríamos que ver la Sí, sí. fórmula para que podamos tener esta inversión o este acompañamiento también desde América, desde el sur de América hasta el norte y que sea integral, ¿no? Pero no sé, yo no soy experta en eso. Entonces, Yo creo que es por momento favor. de cambiar paradigmas, pero ¿tú qué piensas, mi querido Raúl Romero? Yo estoy de acuerdo con Karina en una parte en que no puede ser el mismo modelo que se ha dado en otros países, o sea, cada uno tendrá que adaptar sus propias formas, sus propias estrategias, pero en todo caso lo que me interesa insistir es que no es el único camino. O sea, que esto que nos insisten en decir que solo es con Estados Unidos y que solo es con Canadá, o que ahí es principalmente, es una mentira. O sea, en los últimos años ha sido así, pero no tiene por qué ser así. O sea, no es algo natente dado de forma histórica, ¿no?
incluso si lo vemos en las regiones, la historia, a lo largo pues, de la historia, la idea de Mesoamérica, ¿no? Frente a Aridoamérica o la América Andina, pues, ¿no? Nos da una conexión, precisamente, como tú decías, Ale, somos culturalmente más cercanos los pueblos que fuimos colonia de este tipo, que fuimos colonizados por las naciones, por la corona española o por la corona portuguesa incluso, somos más cercanos culturalmente, identitariamente, que con quienes fueron colonia de Estados Unidos. Incluso ahí nosotros tenemos algunas historias que me ha tocado acompañar de la relación que tienen los pueblos indígenas del norte del país con los pueblos indígenas de Estados Unidos y de Canadá, y son, o sea, los pueblos del norte de indígenas de Estados Unidos a veces nos dicen somos más cercanos a los pueblos de Mesoamérica que a que a la sociedad norteamericana como tal, ¿no? O sea, culturalmente ahí hay una diferencia que efectivamente, coincido con Karina, no se puede reproducir tal cual, no se trata de exportar modelos. Eso es algo de lo que aprendimos el siglo pasado y que ahí don Jorge puede ayudarnos a entender mucho más esta idea de la calca y copia, ¿no? Del traer un modelo y de imponerlos está condenado a un rotundo fracaso. Lo que yo estoy insistiendo es que, como no se trata tampoco de exportar modelos, tampoco se trata de que solo hay un modelo, ¿no? Que hay formas distintas, formas diversas y que tendríamos que estar investigando esas otras formas para ayudar más a los desarrollos alternativos, a los desarrollos diferentes, a las rutas comerciales, a las construcciones políticas distintas. Porque además hay debates que sí nos tienen, que son nuevos, que no se ponían en el siglo pasado, y que es uno que es pues la crisis ecológica, ¿no? El cambio climático y el problema de medio ambiente. Eso es una emergencia que no estaba tan de llena en el siglo pasado y que hoy está y que hoy nos convoca acciones urgentes. Y que sí tendríamos que estar pensando en cambiar precisamente esos modelos, esos paradigmas, ¿no? De cómo hemos venido desarrollándonos para poder convivir o para poder sobrevivir, ¿no? Hay quienes dicen, incluso cambiando esta histórica frase del otro mundo es posible, dicen otro fin del mundo es posible, ¿no? Pensando precisamente incluso, ¿no? en esa forma, ¿no? Pues nada más antes, perdón, Millón, porque tienes ahí alusiones, entonces, para que nos des, pero antes nada más déjame decirte que Rosa Roberga Moctezuma dice muchos saludos para todos con mucho cariño. Miriam Flores Galicia, buenas noches a todos. César Ruiz Suárez, saludos a la niña linda. Hugo Borges dice, en el sur tenemos un grupo de fotoperiodistas que estamos cubriendo la pandemia, tenemos el colectivo COVID Península por si gustan y podemos participar en este excelente noticiero. Los buscaré, mi querido Hugo, por supuesto. Nos está viendo Marta Leticia Caballero. José Agustín Carvajal Galindo, saludos. Caro Molina, buenas noches a todos. Victoria Guerrero, además falta un enfoque de género. Se ha demostrado que en los procesos de mejora del aprovechamiento de la tierra, el otorgar propiedad y capacitaciones a las mujeres no solo mejora la situación económica, sino también el bienestar de toda la familia, generando beneficios a las nuevas generaciones. Completamente de acuerdo. De acuerdo. Y Desiree Rivera, estoy de acuerdo con Karina, no funcionamos igual que el sur de América. Ahora sí, mi querido George, arráncate. Bueno, yo nada más quiero decir tres cosas. Nosotros tenemos más relación con Estados Unidos, no porque tengamos la idea de los ingleses que colonizaron, y bueno, no solamente los ingleses, los franceses y hasta los rusos colonizaron parte de Estados Unidos. Tenemos una idea más cercana a Estados Unidos porque los apaches eran mexicanos. Nos quitaron nuestro territorio, la mitad de nuestro territorio, y por eso ahora estamos ganando la batalla cultural en la alimentación. Por eso hasta el Taco Bell resulta mejor que el Burger Boy, ¿no? Entonces, son siglos de historias aprendidas en donde están las cosas así. Segundo lugar, leí ayer que Cuba ha tenido alrededor de 30 muertos por COVID. Y
ya va a abrir además su industria turística, de la cual depende enormemente Cuba, y no la va a abrir en La Habana, para que no se vayan a pensar que todo el mundo quiera ir al Tropicana, a echarse ni a la bodeguita del medio, a echarse Floridita. ni al Floridita su daiquiris, sino lo va a abrir en una serie de lugares. Yo fui a uno en una ocasión que son una maravilla, que se llaman Los Cayos. Hay uno que se llama Cayo Coco y demás. Entonces, esto demuestra que las cosas cuando se quieren hacer, se hacen. Y tercer lugar, hay dos países importantísimos en donde, ahora que hablaban ustedes de mujeres, en donde están gobernando las mujeres. Una, Indonesia, en donde el número de muertos por COVID fue relativamente bajo y ya resolvieron el asunto. Y ahí lo dirige una mujer. Y otro es Islandia, en donde hay una mujer que se declaró lesbiana, que llegó a la primera magistratura, y bueno, hasta antes de que llegara ella, en Islandia formaba un equipo de fútbol que le ganó a México, y cuando entrevistaban a los futbolistas, pues uno había sido taxista y a eso se dedicaba, el otro había sido camarero, el otro había sido ayudante de doctor, etc. Ninguno era futbolista profesional, pero nos ganaron en fútbol. Pongo esto que parece sin sentido, porque el mundo es sin sentido. Cuando se le quiere encontrar un sentido unívoco al mundo, es cuando el mundo explota. Y entonces llega un bicho unívoco que nadie esperaba y nos da en la madre a todos. Entonces digo esto porque tenemos que convivir con orientaciones, con clases, con... A mí me gustaría a veces discutir, obviamente no con Aguilar Camín y con Castañeda, con los cuales discutí cuando ellos se decían de izquierda, y los conozco y son ultra oportunistas, sino con un señor como Salinas Pliego a decir, bueno, a ver, ¿usted cómo llegó a ser el segundo millonario del mundo? Perdón, de México. En tan pocos años. Esto no es posible si no recurrimos a lo que ya recurren en Harvard y en las principales universidades de Estados Unidos, a un señor que está prohibido, que se llama Carlos Marx. Si no hay una explotación brutal, usted no sería ahorita el segundo millonario de México. ¿Y cuál es esta explotación brutal? Un contrato de 1,000 millones que le dan en la cuarta T para todas las escuelas de la SEP. ¿Y quién se lo da? Pues un ex empleado de él, Esteban Moctezuma Barragán. Entonces, tenemos que ver las cosas de diferente manera e irlas acomodando, y a veces quizás seamos más cercanos a los hindús y a los indonesios, que hasta hacían chistes con la época del PRI, que eran igual que los mexicanos indios, pero necios, porque ni conocemos qué pasa en Indonesia realmente, solamente por estos detalles. Y yo creo que en Estados Unidos, pues hay una novela que yo estoy releyendo ahora de José Agustín, no el que nos llamó desgraciadamente, que se llama Ciudades Desiertas, y uno dice, qué horror sería vivir en Estados Unidos. Son unos pueblos pequeños, homofóbicos, en contra de las mujeres, no se diga que soportan a las lesbianas o a los homosexuales, que si uno no reza el evangelio, o sea, el horror del horror. Por decir que el camino único
Pues a mí me parece que es el camino fatídico a el precipicio, y ya lo decía Raúl, menos ahora en donde tenemos un cambio climático encima, una próxima pandemia que ya lo están viendo los propios chinos, etcétera, etcétera. Si no convivimos, pues estamos dispuestos a morir en aras de nuestro dogmatismo, en donde también la izquierda dogmática, yo estuve en el Partido Comunista, por eso feneció. Es decir, la izquierda dogmática se murió, se suicidó por no entender los nuevos fenómenos, ¿no? Y todavía sale una cosa que me mandan, que yo leo muy poco, que se llama Tribuna Comunista, donde están gente del Partido Popular Socialista, del Partido Comunista, y al final están los artículos de mujeres, de cultura y de ecología. Yo digo, ¿y por qué al final de una publicación? Y también si uno ve las publicaciones que se dicen de izquierda en este país, al final vienen esas cosas, como si las mujeres deben estar al final en la cocina y arrumbadas, y al final tienen que ser los ecologistas y la cultura y demás. Leo con espanto al señor Gil Gámez, que dice cómo en muchos países han apostado por el renacimiento de la cultura metiéndole mucho dinero. Y veo con desencanto que tiene razón, mientras López Obrador le recorta al Instituto Nacional de Antropología, al Fidecine y demás. No, bueno, somos de izquierda y queremos otro país. Tenemos que apostarle a la cultura y a la diversidad de la cultura. Y entonces creo que son los grandes debates que tenemos que dar para hacer un mundo diferente. Pues, mi querido Raúl, un último comentario para cerrar ya esta charla. Dinos, por favor. Nos quedan muchos temas pendientes. Hablamos del caso de México y de cómo mirar hacia el sur y medio hablamos. Yo además estoy convencido que Estados Unidos, en sus diferencias entre pueblos y gobiernos, entre pueblos y empresarios, que también hay que diferenciarlo, lleva años derrumbándose desde adentro, ¿no? Por lo menos en nuestra última etapa de los Wall Street hasta el gran movimiento que está ocurriendo ahora por el Black Lives Matter hasta los movimientos de mujeres. Recientemente nos enteramos de una zona autónoma que se levantó en una parte de Seattle, si no mal recuerdo, que incluso recuperaba mucho de los valores del zapatismo, ¿no? Y se declaraban en una zona, recuperaban una zona autónoma, pues, ¿no? Que sean seguridad, ¿no? Y que estaban pensando, desde dentro, incluso no hace mucho el creciente éxito del propio candidato o posible candidato socialista, ¿no? O del ascenso incluso de jóvenes que tienen ahí mujeres principalmente, que tienen una lectura más crítica, que se adscriben socialistas, socialdemócratas, que está desmoronando desde adentro Estados Unidos también, ¿no? Desde adentro hay una juventud con el tema de género, con el tema racial, ¿no? Con el tema económico, que está cuestionando el estatus y el orden dado ahí. Yo creo, y ahí por eso te digo que creo que fue un error ir, Karina, creo que hoy México contribuyó, el gobierno mexicano contribuyó a invisibilizar esos sectores que están en la lucha, dando la pelea, combatiendo, que hoy lo que se habla es de un buen discurso de Trump y su buena vecindad con México, ¿no? Y que no se habla precisamente de esa política racial, xenófoba, misógina, que incluso pone en riesgo a muchos mexicanos y mexicanas como los Dreamers, ¿no? O como los movimientos migrantes que siguen reclamando, que además Andrés Manuel hizo mención de los braceros, sí, que el gobierno mexicano les quitó su dinero, ¿no? Y que siguen sin recibir mucho del dinero que ahorraron ellos cuando fueron enviados con ese programa.
creo que hay creo que hay un movimiento popular, juvenil, racial, de mujeres, que tendría que ser visibilizado, y yo creo que si entre gobiernos se hablan, cenan, se siguen juntando con los poderes económicos y siguen haciendo sus acuerdos ahí, creo que nos toca a la sociedad civil contribuir a visibilizar a todos los otros sectores, contribuir a decir que también el modelo estadounidense el modelo como tal, tiene sus propias críticas, tiene una crisis gravísima, se está yendo para abajo, y que lo que hoy se hizo fue fortalecerlo. Dejarlo de bien acuerdo. Así es, pues hoy cierra también una cobertura F con una nota que dice: Trump y López Obrador, dos buenos cuates que no se pelean. Un poquito lo que tú mencionas, Raúl, y bueno, también decir que hoy, ojalá lo podamos tener al final, a ver si lo puede poner mi querido Eric Mesa, el gran Mardonio Carballo, hoy hace un comentario con Aristegui en sus Plumas de la Serpiente, que dice: el maíz y el racismo en su consumo, y da una anécdota muy buena que dice su papá: en las ciudades son tan pobres que tienen que comprar hasta las tortillas. Entonces, ojalá podamos escuchar ese gran comentario de Mardonio Carballo, porque habla un poco en esto que tenemos que debatir y discutir más a fondo, y que ojalá te podamos tener en otra ocasión más hablando sobre el zapatismo y cómo esta cuestión del sur nos puede aportar mucho para entender el México profundo que tenemos que seguir discutiendo. Muchas gracias por la invitación. Yo contento de repetir cuando me inviten. Gracias, Ale, gracias, Jorge, gracias, Eric, gracias, Karina. Me sentí muy a gusto, y aquí estamos aprendiendo a dialogar, aprendiendo a escuchar. Y eso es lo importante, el debate respetuoso, ¿no? Aunque tengamos divergencias, que debemos de seguirlas teniendo para no irnos todos como borregos a una sola cosa. Muchas gracias, Raúl, y pues estamos próximos a tenerte en los